Bueno, voy a resolver un ejercicio en el programa Deriv6 en el que voy a encontrar los puntos en donde dos curvas son tangentes una a la otra. Esta tarea es presentada por Juan Sebastián Fuentes Rodríguez. Eh, bueno, vamos a resolverla. Una vez abierto el programa, pues vamos a tener esta pantalla y vamos a tener en la parte superior izquierda vamos a tener el menú de el programa, en donde vamos a poder escoger las opciones para poder simplificar, resolver, calcular y graficar las funciones y ecuaciones que insertemos en el programa. En la parte inferior vamos a tener el recuadro en donde vamos a insertar al tablero todas las ecuaciones y funciones que queramos resolver. En la parte inferior derecha vamos a tener todos los símbolos matemáticos que vamos a requerir para la resolución de estos problemas. Bueno, entonces las dos funciones que tenemos, las dos curvas que tenemos que probar que en algún punto son tangentes una a la otra, son f igual a x al cubo menos 3x más 4. Enter y la insertamos. Y la otra función es g igual a 3 factor de x al cuadrado menos x. Y enter y la insertamos. Entonces, estas dos son las curvas que tenemos que en algún punto son tangentes una a la otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la derivada de cada una de ellas con el fin de saber en qué puntos estas dos son iguales y por tanto sus rectas tangentes a estas curvas van a ser iguales. Bueno, esto lo vamos a probar más adelante haciendo la gráfica tanto de las curvas como de las rectas tangentes a esos puntos que nos den con las derivadas de cada una de ellas. Entonces, para derivar la función, lo que vamos a hacer es vamos a ir al menú, vamos a seleccionar en cálculo, luego seleccionamos en derivadas, nos va a pedir en qué variable queremos derivarla, en este caso pues la variable x, le vamos a dar sí. Aquí nos va a mostrar los pasos que va a hacer, lo que va a hacer con esta función, y le vamos a dar simplificar. Entonces la derivada de f va a ser 3x al cuadrado menos 3. Vamos a realizar el mismo procedimiento para g. Entonces vamos a cálculo, seleccionamos derivadas, en variable x, sí, y simplificamos. Entonces la derivada de g va a ser 3 factor de 2x menos 1. Esa es la derivada de g. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a tener, bueno, voy a dejar a las derivadas de la forma y igual a mx más b, pues la derivada de g, que sabemos que es una lineal, y la derivada de x, que sabemos que es una cuadrática. Entonces y igual a 3 factor de 2x menos 1. Esta es la derivada. Esta es la derivada de g. Y la derivada de x es y igual a 3x al cuadrado menos 3. Entonces, esta sería la derivada de g y la derivada de f. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser graficar las derivadas de estas funciones. ¿Cómo graficamos estas funciones? Entonces lo que vamos a hacer es ir a menú nuevamente,
seleccionamos ventana y luego seleccionamos nueva ventana en 2D. Nos va a aparecer un plano cartesiano. Luego, para poder ver el tablero y poder graficarlas, entonces vamos nuevamente a ventana, seleccionamos y seleccionamos mosaico vertical. Entonces vamos a tener el tablero que tiene todas las funciones y el plano cartesiano en donde vamos a graficarlas. Entonces vamos a graficar la derivada de g, que sería g'. Entonces seleccionamos luego el plano cartesiano y vamos a seleccionar en el icono que está debajo del menú, que sería representar expresión, que es este. Entonces esta sería esta curva. Sería esta curva y la otra sería esta. Ok. Estas serían las gráficas de las derivadas de, de estas funciones. Aquí, como podemos ver, las dos gráficas se cortan en el punto 2. Entonces, más o menos nos da el indicio, pues más o menos en el punto 2 nos da el indicio de que en el punto 2 estas dos sean iguales. Vamos a probarlo igualando estas dos. Entonces vamos a igualarlas. Bueno, ¿cómo las igualamos? Bueno, primero vamos a incrustar esta gráfica. Entonces le damos archivo para incrustarla en el tablero. Vamos a darle archivo, incrustar, y nos queda la gráfica incrustada en el tablero. Entonces vamos a cerrar esto y que esto nos quede ya de una vez. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a ver en qué punto las dos derivadas son iguales, con el fin de saber en qué punto las dos funciones son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estas dos derivadas son iguales? Entonces vamos a la parte de menú, seleccionamos resolver un sistema. Va a ser un sistema de una ecuación, ya que tenemos solo una variable que sería x. Entonces sería 3x al cuadrado menos 3 es igual a 3 factor de 2x menos 1. Y le vamos a dar en, bueno, sí, aquí nos muestra qué es lo que va a hacer el programa y le vamos a dar en simplificar. Entonces, nos muestra que en los puntos x igual a 0 y x igual a 2, las derivadas son iguales. Las derivadas son iguales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las rectas tangentes a estas curvas en estos puntos dados, que son los puntos que nos acaban de dar, que sería el punto x igual a 0 y x igual a 2. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a evaluar en la función f y en la función g el punto x igual a 0 y el punto x igual a 2. Bueno, vamos a comenzar por el punto x igual a 0. Entonces, para el punto x igual a 0, vamos a evaluar en la función f el punto x igual a 0. Entonces, vamos a poner esto más abajo acá para que se pueda ver mucho mejor. Entonces, ¿cómo evaluamos en la función este punto? Vamos nuevamente a la parte del menú, vamos a seleccionar simplificar y luego sustituir variable. Vamos a sustituir la variable x por el punto que nos dieron, que es 0. El punto 0, entonces ahí nos muestra que las x cambian por el número 0. Y luego damos simplificar, entonces sabemos que en el punto x igual a 0, la función f toma un valor de 4.
o sea, el punto de corte en y, en la función f cuando x es igual a 0 es 4. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la función g. Entonces vamos a dejarlo acá abajo. Ok. Entonces vamos a realizar lo mismo. Vamos a la parte simplificar, sustituir variable y vamos a sustituir la x por el valor 0 que es el que nos dieron. Entonces, y vamos a simplificar. Entonces, aquí toma dos valores diferentes. Por lo tanto, vamos a saber que en este punto las dos ecuaciones no van a tener las mismas rectas tangentes. Pero, sin embargo, vamos a graficar cada una de estas rectas tangentes. Entonces, vamos a graficar la recta tangente a la función f en el punto x igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a evaluar en el punto x igual a 0 en la derivada. Vamos a evaluar el punto x igual a 0 en la derivada. Bueno, en la derivada de f, ¿verdad? En la derivada de f. Entonces, la derivada de f, vamos a evaluarla, sustituir variable x por 0 y simplificar. Entonces, sabemos que cuando x toma el valor 0 en la derivada, nos da un valor de menos 3. Este menos 3, ¿qué nos dice? Este menos 3 nos va a decir la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto dado. En este caso, la pendiente de la recta tangente a esa curva, a la curva f, en el punto x igual a 0 es menos 3. Ahora vamos a sacar la pendiente de la recta tangente a la curva g en el punto 0. Entonces, en el punto 0, vamos a simplificar, sustituir variable, la x por 0, y vamos a simplificar, bueno, en este caso, las dos rectas tangentes a estas dos curvas van a tener las mismas rectas, las mismas pendientes, pero no van a ser iguales. Ya vamos a ver que no son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la ecuación de la recta tangente a estas curvas en estos puntos dados? Lo vamos a hacer con la ecuación con la que se saca la pendiente de una recta, que es la ecuación y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es igual a la pendiente. Entonces, y2, bueno, pongamos, sí, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es igual a la pendiente de la recta. Entonces, utilizando esta ecuación, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 va a ser igual a la pendiente. Entonces, vamos a sacar la ecuación de la recta tangente a f en el punto x igual a 0. Entonces, sería y menos el punto de corte en y cuando x es igual a 0, que sería 4, sobre x menos el punto que nos dan, que sería 0, igual a la pendiente que nos había dado evaluando la derivada en 0, que es menos 3. Entonces, para resolver esta ecuación y nos quede la forma y igual a mx más b, ¿qué voy a hacer? Voy a resolver, voy a menú, cliqueo en resolver, y voy a resolver la variable y para que nos quede todo en términos de x. Entonces lo que nos queda es que
La recta, la ecuación de la recta en el punto x igual a 0, la ecuación de la recta tangente a la curva f de x en el punto x igual a 0 es y igual a menos 3x más 4. Esta sería la recta. Ahora vamos a sacar la segunda recta tangente, pero esta vez la recta tangente a la curva f de g, la curva g de x, perdón. Entonces, vamos a evaluar la derivada de g de x. Bueno, ya la evaluamos, perdón. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento utilizando la ecuación y2 menos y1 sobre x2 menos x1 igual a la pendiente para poder sacar la ecuación de la forma y igual a mx más b de la recta tangente a la curva g en el punto x igual a 0. Entonces sería y menos el punto de corte en y, que es 0, entre x menos el punto que nos dan, que es 0, igual a la pendiente que nos había dado al evaluar la derivada en 0, que sería menos 3. Realizamos el mismo procedimiento en resolver la expresión y vamos a resolver la variable y. Entonces, en este caso nos queda que la recta tangente a la curva g en el punto x igual a 0 es igual a y igual a menos 3x. Esa es la ecuación. Entonces vamos a graficarlas y junto con las gráficas de las funciones. Entonces vamos a ventana, nueva ventana 2D y al mosaico vertical. Entonces vamos a graficar primero las funciones. Sería la función f. Entonces la graficamos, que nos daría esta función. Bueno, vamos a graficarla. Vamos a agregar una notación. Esta es f de x. Esta es f de x. Ok, y vamos a graficar g de x, que nos daría esta curva. G de x nos daría esta curva. Entonces vamos a insertar la notación g de x. Ok, listo. Entonces ahora vamos a graficar las rectas tangentes a esta curva, a estas curvas en el punto x igual a 0. Entonces la primera recta, que sería la recta tangente a f, perdón, en el punto x igual a 0, sería esta. Vamos a graficarla. Nos daría esta recta. Entonces nos daría esta recta. Entonces esta es la recta tangente a f en x igual a 0. Esta es la recta tangente a f en x igual a 0. Y vamos a graficar la recta tangente a g en x igual a 0 igualmente. Entonces esta sería la recta tangente en x igual a 0. Recta tangente a g en x igual a 0. Ok, listo. Aquí sabemos que las dos rectas tangentes son diferentes, por lo tanto todavía no hemos encontrado el punto por el cual las dos rectas son tangentes una a la otra. Entonces ahora vamos a graficar la recta tangente a estas curvas en el punto x igual a 2. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces vamos a evaluar en f. Vamos a evaluar en f. En f vamos a evaluar f de 2. Entonces
vamos de nuevo a simplificar, sustituir variable. Esta vez la x vamos a sustituirla por 2. Y nos queda que cuando x es 2, y es 6. Y vamos ahora a evaluar g en 2. Entonces vamos a simplificar, sustituir variable, vamos a sustituir la x por 2 y nos queda que g es 6. Entonces sabemos que en este punto las dos rectas toman los mismos valores en y. Listo, ahora vamos a evaluar la derivada de cada una de ellas en 2. Vamos a evaluar la derivada en 2. Vamos a evaluar la derivada de f. La derivada e de f, vamos a sustituir la variable x por 2 y nos quedaría que es 9. Este 9 que representa la pendiente de la recta tangente a f de x en x igual a 2. Y vamos a evaluar en 2 a g' de x. Entonces, en simplificar, sustituimos la variable x por 2 y nos queda que es la misma pendiente. En este caso, como es la misma pendiente y son los mismos puntos de corte en y, podemos realizar una sola ecuación utilizando la ecuación para sacar la pendiente de una recta, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es igual a la pendiente de la recta. Entonces, en este caso sería y menos el punto de corte, que sería 6 en las dos, que es el mismo, entre x menos el punto que nos había dado al igualar las dos derivadas, que es 2, igual a la pendiente de la recta tangente, que sería 9. Entonces, para resolver estas dos sería, vamos a resolver la expresión, vamos a resolver la variable y para que nos quede todo en términos de x y nos quede la forma y igual a mx más b. Entonces nos queda que la ecuación de la recta tangente en el punto de la recta tangente a g y a f en el punto x igual a 2 es y igual a 3 factor de 3x menos 4. Esta sería la ecuación. Ahora vamos a graficarla. Entonces vamos a graficar esta ecuación. Esta sería la ecuación. Entonces, esta sería la recta tangente a G y a F y G en X igual a 2. La recta tangente a X, a F y G en X igual a 2. Y pues ya encontramos en el punto en donde las dos curvas son tangentes una a la otra, que sería el punto x igual a 2, debido a que tienen las dos, en este punto las dos tienen una misma recta tangente. Entonces, por lo tanto, se puede concluir que en el punto x igual a 2, las dos rectas f de x y g de x son tangentes una a la otra. Ok, y esto sería todo. Muchas gracias por ver el video.